Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí reunidos en el nombre de Cristo. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y que Él está con los brazos abiertos esperándote que tú vengas a Él. En esta mañana queremos seguir estudiando con respecto a lo que estamos viendo sobre el Espíritu Santo y sobre el Espíritu humano. Y es algo muy importante que nosotros podamos ir aprendiendo cuál es nuestra función del Espíritu. ¿Cuál es la función del Espíritu que Dios ha puesto en nuestro espíritu para despertar las inquietudes de poder buscarle a Él con todo nuestro corazón? Y gracias a Dios porque Dios siempre nos está enseñando. Amén. Hoy vamos a tratar el tema conociendo el espíritu humano. Nosotros tenemos que conocer dentro de nosotros ese músculo que Dios está despertando para poder buscar su presencia a través de la forma correcta, que es a través de la palabra de Dios. Amén. En esta mañana quiero hacer una oración. Amén. Y vamos a meter al tema y vamos a pedirle a Dios que Dios siga continuando bendiciendo nuestras vidas para poder crecer. Dios quiere que crezcamos a la madurez de la perfección, a la madurez de poder llegar a decir que Cristo está tomando el control de nuestras vidas. Amén. Para eso tenemos que aprender lo que Cristo nos enseñó, dejó su palabra, amén, y dejó lo que nosotros podemos hacer. Así que vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por ser tan misericordiosos con nuestras vidas, aún siendo pecadores. Tú vienes a nuestras vidas, como dice Romanos capítulo 5, verso 8. Amén, que éramos enemigos tuyos, pero gracias a tu misericordia y a tu compasión, ahora podemos llegar a ti, Señor. Gracias por esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, bendice a nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando y que seas tú bendiciendo sus vidas a través de la palabra de Dios. Gracias, Señor. En esta mañana todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta mañana es un tema muy bonito. Amén, porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros nos conocemos. Y muchas veces pensamos que nuestras acciones o nuestras actitudes están de acuerdo con las cosas de Dios. Y muchas veces no entendemos o no captamos lo que Dios estipuló en su palabra. Como hemos estado aprendiendo con respecto al espíritu humano, la función que tiene nuestro espíritu para tener una relación personal con Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer y podamos injertir a otras personas es la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos o creemos. Por eso siempre vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a que día con día nosotros podamos estar preparados para cualquier circunstancia en nuestra vida, conociendo el espíritu humano. Para eso vamos a Romanos capítulo 8, verso 6. Amén. Y luego vamos a estar en el verso de ese mismo capítulo, el verso 4 y el verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este capítulo de Romanos 8 siempre hemos dicho que es casi la llave que Pablo pone a los romanos para que ellos pudieran captar, pudieran entender cuál es la posición de estar en Dios y cuál es la posición de estar jugando que estás en Dios. Mira lo que dice el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, qué precioso es que Pablo encierra algo tan maravilloso en estos 3 versos, donde nos da el entendimiento que tenemos a través de la palabra en qué posición estamos. Esto es personal. Esto no es que el pastor, que
que el anciano, que el diácono, que el predicador. No, no, no. Esto es personal. Esto es cuánto tú conoces lo que hay dentro de lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha despertado. El pecado entró en nuestros miembros en Génesis capítulo 3. Verso 6, nos damos cuenta cómo entró el pecado, no por los ojos, no por las manos, entró por la boca. En Génesis 3:6 dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable, para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado entró por nuestros miembros a través de la comida. Amén. Entró y dice que fue injertado. Por eso cuando seguimos viendo la historia, vemos que el hombre automáticamente que comió, su cuerpo reaccionó. Hermano, cuando tú tienes hambre, vas a un restaurante y comes, ¿qué es lo primero que siente tu cuerpo? Tu cuerpo siente una calma. ¿Por qué? Porque satisfació lo que el cuerpo quería. Igualmente, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor satisface lo que nosotros necesitamos. Amén. El pecado está en nuestros miembros. ¿Y cómo podemos ver que muchas veces queremos nosotros sujetar nuestros ojos o nuestras manos en la presencia y no podemos? Para eso tenemos que tornarnos al Espíritu. Para eso tenemos que dejar que el Espíritu, como hemos aprendido, controle todas nuestras acciones, controle nuestros deseos, controle nuestra alma. Que ya no seamos controlados por nuestras almas, que ya no seamos controlados por nuestro yo, sino que seamos controlados por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, verso 20 y verso 23, amén. El verso 7, verso 20, dice, mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, y Pablo cuando escribe esta carta, él se mira al espejo y se da cuenta que hay algo en él, que necesita pedirle a Dios que tome control. Dice el verso 20 del capítulo 7 de Romanos, 7:20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo entendió que tenía una lucha él, pero paulatinamente tú te vas dando cuenta que Dios empieza a trabajar. Cuando Dios, hermano, empieza a trabajar así como trabajó en la vida de Pablo, trabaja en la vida personal, pero es cuando nosotros le entregamos a Dios, que Dios tome el control. Amén, que Dios tome el control para que nosotros podamos ver a la luz de la palabra de Dios, que Dios sea el que tome la llave principal. Por eso que cuando vimos nosotros que Jesús le dice a sus discípulos, una de las cosas importantes que Jesús hizo en la tierra fue enseñar la palabra de Dios. Hermano, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, hermano, somos otra persona. No estamos vagando o pensando o creyendo que nuestra posición son las mejores. No, creemos que la mejor posición de cambio la tiene Cristo Jesús. Por eso dejó su palabra. Por eso en Lucas capítulo 9, verso 23 al 25, ayer lo estuvimos compartiendo, dice, y decía a todos, Jesús dice a todos, no solamente a ciertas personas, no solamente a aquel que está en la iglesia, no solamente a aquel que predica la palabra, Jesús les decía a todos.
Amén. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hermano, nosotros estamos muchas veces incómodos con ciertas personas que nos tratan mal o que nos dicen cosas. ¿Y qué hacemos? Nos frustramos. Y el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero para eso tienes que tomar tu cruz, para que me puedas seguir. Mucha gente quiere que les quiten los problemas, les quiten las enfermedades y muchas cosas, pero no quieren agarrar la cruz y seguir a Cristo. Este es un compromiso personal. Dios está en nuestro espíritu. Lo hemos aprendido. Si Dios está en nuestro espíritu, hermano, nuestras emociones, nuestra carne no va a gobernar nuestros deseos. Vamos a dejar que Dios tome el control completo en nuestras decisiones y vamos a ver los resultados. Efesios capítulo 4, verso 6 dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos en todo. Qué preciosa es la palabra de Dios. Amén. Que Dios está en la persona que le busca de todo corazón. En Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros, hermanos, le dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios trabaja de una manera tan, pero tan preciosa que ya no tenemos problemas en sujetarnos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado que Dios tome el control de nuestra vida. En Juan capítulo 14, verso 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Aquí vemos cómo Jesús les dice también, amén, promesa del Espíritu en el creyente. Mucha gente dice, muéstrame el Espíritu, muéstrame a Dios y voy a creer. Es como decirle a un electricista, muéstrame, déjame ver la electricidad y yo acepto que hay electricidad. Amén. Tú puedes demostrarle a alguien que hay electricidad en un tomacorriente cuando le dices tócalo, a ver si no te dan unos toques. Amén. Igualmente, cuando tú tocas el Espíritu de Dios, cuando tú tocas a Dios a través de tu Espíritu, y esto estamos hablando con personas creyentes, no con no creyentes, hermanos, porque la gente que no es creyente no conoce de estos temas. Por eso tiene que aceptar a Cristo en su corazón para entender. Esto es para aquellos que están en el caminar de Dios, en la búsqueda de Dios. Si tú estás en la búsqueda de Dios, hermano, estás en el lugar correcto, porque estás aprendiendo de las cosas de Dios, porque estás aprendiendo en cómo trabaja Dios. Dios trabaja de una manera tan, pero tan preciosa. Dios quiere extenderse en la vida del creyente. Dios quiere extenderse en la vida de aquel que quiera de Él. Amén. Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Tú crees que Dios no hace separación a nadie? Dios no envió a su Hijo Jesucristo para separar. Jesús mismo le dijo, yo soy el pan de vida, el que me come a mí nunca tendrá hambre, yo soy el agua de vida, el que tome de mí nunca tendrá sed, pero hoy la gente tiene hambre, tiene sed, tiene muchas cosas, pero no quieren venir a aquel que sacia. Gracias a Cristo Jesús, gracias a la misericordia de Dios que ahora nosotros podemos venir a Él. Como hemos aprendido, Dios siempre extiende su amor, su misericordia para con nosotros, que Él nos da la oportunidad de poder venir a Él. ¿Verdad? Como hemos dicho siempre, que Dios está interesado en que podamos buscarle con todo nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 15,
verso 45, dice la palabra de Dios, así también está escrito, fue hecho el hombre, el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, como hablamos en estos días. Ahora estamos en el segundo Adán, el hombre, el segundo Adán es el espíritu vivificante, el Dios vivificante, el Dios que se extiende a todo aquel que quiera. Cuando nosotros queremos de Dios, hermano, Dios se extiende a nosotros. El Espíritu que se extiende siempre nos da la oportunidad para conocerle a Él tal como Él es. En segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tú tienes el Espíritu de Dios, no vas a ser una persona que no vas a sentir que la otra gente pueda sentir la presencia de Dios, porque tú llevas la presencia de Dios. Si la otra gente se incomoda o piensan de manera diferente, déjame decirte que Dios, cuando Jesús andaba, mucha gente se incomodaba, especialmente los fariseos, los saduceos, aquellos que estaban en contra del propósito de Dios. Amén. Y la gente siempre se está incomodando, ¿sabes por qué? Porque se incomoda cuando tú vienes con la palabra de Dios y les expresa lo que Dios está queriendo que la gente pueda llegar a entender. En segunda de Timoteo capítulo 4, verso 22, el Señor Jesucristo, dice la palabra, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros, amén. Al terminar Pablo esta carta a segunda de Timoteo, él expresa su agradecimiento que tiene con Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que estar agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos ha permitido expresar, nos ha permitido saborear. Amén. Y cómo nosotros podemos estar agradecidos con Dios viviendo para Él. ¿Y cómo podemos vivir para Él? A través del Espíritu. Que nuestro Espíritu tome control de nuestra alma, de nuestras emociones, y vas a ver el cambio que vas a ver. Vas a ver el cambio personal. Amén. Y si tú lo ves, y si tú lo sientes personal, la otra gente lo va a ver más mejor. Mira, en 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No estamos hablando de teoría, no estamos hablando de otra cosa, sino la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña a ver en quién es el que nos gobierna. ¿Eres gobernado por tu alma o eres gobernado por el Espíritu? En este tiempo tenemos que nosotros balancear y estar consciente en qué posición estamos delante de Dios. Amén. Para concluir, hermano, hay muchos textos bíblicos que nosotros podemos colaborar con este tema de conociendo el espíritu humano. Amén. Así como conocemos nuestra alimentación, así como conocemos nuestro cuerpo, tenemos que conocer también el músculo que Dios ha despertado, que es el espíritu, para tener una relación personal con con Dios y con la demás gente. Porque esto abarca completamente todo. Y para concluir, hermano, dejemos que Dios gobierne nuestra vida a través del Espíritu. Pablo en Romanos 7, 17, mira lo que dice Romanos 7, verso 17. De la manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estamos conscientes que muchas veces queremos obedecer la voz de Dios, pero no podemos. Pero ahora podemos aprender a través de la palabra que Dios nos da las herramientas para que nuestro cuerpo, para que nuestra alma pueda ser controlada por Dios. Mira lo que dice el verso 18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estamos conscientes de que queremos hacer muchas cosas, pero muchas veces no podemos. Pero dice la palabra de Dios que si nos unimos al Señor, Él es uno con nosotros a través del Espíritu. Mira lo que dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Aquí Pablo ya estaba 100% consciente que tenía una lucha él mismo de poder deshacerse de todo lo que le impedía buscar a Dios y acercarse a Él. Hermano, cuando tú conoces lo que Dios ha puesto en ti, hermano, nadie va a impedir que tú le busques a Dios. Van a haber problemas, dificultades, enfermedades, muchas cosas, pero Cristo venció todas esas cosas. Ahora, a través de Cristo nosotros podemos vencer. Amén. Nos acercamos el día que el Señor nos llame y que podamos estar ese día con las manos levantadas y poder decirle: Señor, terminé mi carrera con las manos levantadas gracias a ti, gracias a lo que tú pusiste en mi vida. Y ahí vas a escuchar esas palabras que dice la Biblia: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Mira, wow, sería la bendición más grande que tendrían. ¿No? Muchos quieren la bendición del loto, de ganarse la lotería y tener mucho dinero. Como hemos aprendido, ¿de qué sirve si te ganas la lotería y tu alma se pierde? Dios no quiere que te pierdas. Este es el ministerio Libres en Cristo, que desea que tú puedas buscar a Dios a través de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí y que seas tú tomando control de nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, hermanas que nos están escuchando y que seas tú tocando la vida de aquellos que necesitan de ti. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Bendiciones, hasta pronto.